Historia de las normales rurales en México. Después de la Revolución Mexicana, a inicios de los años 20, se consideró que era fundamental forjar una identidad que representara las exigencias históricas de la población indígena y campesina para la construcción del proyecto nacional. La educación, hasta entonces alejada de los sectores más empobrecidos de la sociedad, jugó un papel importante. El reto de la escuela rural era ser el motor para la transformación social, aunque aquellos no edificaran sus propias propuestas. A modo de erradicar el aislamiento de las comunidades, la educación rural avanzó de forma más palpable a partir de 1921 con la creación de la Secretaría de Educación Pública, a cargo de José Vasconcelos en el gobierno de Álvaro Obregón. El primer secretario de Educación consideraba de suma importancia una mirada biológica cultural del mestizaje y la figura del maestro misionero con espíritu público y la noción de sacrificio personal. Los misioneros debían propagar la causa transformadora y, entre otros, Rafael Ramírez y Moisés Sáenz marcaron el camino para la conformación de la educación rural en los años 20. Las llamadas misiones culturales a cargo de Rafael Ramírez entre 1927 y 1935 fueron ampliamente reconocidas en la SEP. El aporte de Ramírez para la formación de la escuela rural estuvo concentrado en la actividad agrícola con producción técnica. Consideraba él una tarea primordial la recuperación de tierras y la apropiación productiva a partir de una escuela socializante forjada desde la comunidad. Además, se emprendió una verdadera cruzada que incluía trabajo con los adultos, niños y jóvenes con respecto a la alfabetización, calificación para el trabajo, campañas de higiene, vacunación, fundación de escuelas rurales, entre otros. Estas acciones fueron realizadas por más de 100 misiones culturales, 20.065 maestros rurales sin estudio normal y 1.146 maestros titulados que prestaban sus servicios en las escuelas rurales, por lo que se decidió fundar instituciones que formaran profesores para trabajar en las escuelas rurales que entonces se construían por todas partes, incluyendo todos los territorios habitados por indígenas. Bajo esta lógica, el 22 de mayo de 1922 se funda la primera de varias escuelas normales rurales, por lo que a continuación se describen cada una de ellas. Normal Rural, El Quinto, Sonora. La Escuela Normal Rural General Plutarco Elías Calles se establece en abril de 1937 en el predio del Quinto, que le fue asignado por el ejido de San Ignacio Courimpo de Navojoa, Sonora. A esta ubicación se le debe el seudónimo de El Quinto. Después de haber operado en la ciudad de Ures, Sonora, como escuela práctica de agricultura, con un nuevo plan y programa de estudios que establecía 2 años de formación complementaria y 3 años de formación agrícola, la escuela se convierte en internado solo para varones, con el objetivo de formar a sus estudiantes para que al egresar enseñaran a los campesinos técnicas agrícolas y medicina veterinaria que habían aprendido. De octubre de 1958 a abril de 1959, por indicaciones del director general de Enseñanza Agrícola de la SEP, se convierte en escuela agrícola vocacional, recibiendo los egresados un título de técnico en la materia. A partir de septiembre de 1959 se implanta el plan de estudios de 6 años, 3 de secundaria y 3 de enseñanza normal primaria, buscando estar acorde con el plan de 11 años que se emprendió en septiembre de 1969. Sufre otra reorganización donde la Dirección General de Educación Normal de la SEP le concede a las escuelas normales el plan de estudios de 4 años, suprimiendo los 3 años de secundaria en algunas escuelas normales, como fue el caso del Quinto. Esto obligó a realizar intercambios de alumnos entre escuelas normales que sí continuaban con los 3 años de secundaria. El Quinto lo hizo con la Escuela Normal de Nayarit. El plan de estudios de 4 años, que busca ir acorde a las reformas educativas de la época, se reinstaura en 1975 para que los alumnos que egresen se reconozcan al nivel de bachillerato en el área de ciencias sociales y humanidades. La última generación con este plan egresa del Quinto en junio de 1987. El 23 de marzo de 1984,
por decreto presidencial se eleva la educación normal al grado de licenciatura. En el quinto se instala un bachillerato pedagógico para los interesados en ser licenciados en educación primaria. En septiembre de 1988 el bachillerato pedagógico se separa del quinto para establecerse de manera externa en Ciudad Obregón. La última modificación al plan y programa de estudios se da en 1997 en el marco del programa para la transformación y el fortalecimiento académicos de las escuelas normales. Normal Rural de Torreón, Coahuila. El 25 de septiembre de 1972 nació la Escuela Normal Oficial de Torreón por decreto por el Congreso Constitucional del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza. Desde entonces, la labor fundamental de la Escuela Normal es formar docentes de calidad. Inicia sus trabajos con la filosofía educativa de los 70, sosteniendo los programas educativos del plan de 11 años con don Jaime Torres Bodet, preparar mexicanos en quien la enseñanza estimule armónicamente la diversidad de sus facultades de comprensión, de sensibilidad, de carácter, de marginación y sobre todo de creación. La Escuela Normal de Torreón ha tenido grandes cambios en su infraestructura, ya no es la misma desde 1973, pero se asegura que esos cambios han sido para bien y con la firme promesa que se continuarán proponiendo acciones y gestionando para seguir creciendo y sumar grandes logros. Después de una exhaustiva labor de organización escolar y minuciosa selección de alumnos, la Normal de Torreón inicia labores el 10 de octubre de 1973 en una ceremonia presidida por Óscar Villegas Rico, secretario general del Gobierno del Estado, con la representación del gobernador de Coahuila. Normal Rural de Saucillo, Chihuahua. Esta normal es un internado y es la única en su tipo en la entidad, con 467 alumnas el pasado mes de marzo. La Escuela Normal Rural Ricardo Flores Magón, ubicada en el municipio de Saucillo, celebró 88 años de vida formando maestras de educación primaria y preescolar. La mayoría son mujeres aguerridas que vienen de otros estados para hacer frente a los retos sociales y educativos de sus comunidades. Fue fundada el 26 de marzo de 1931 y recibió este nombre porque inició sus actividades en el poblado de Ricardo Flores Magón, del municipio de Buenaventura, donde ofertó servicios educativos durante 31 años para después instalarse en la comunidad de Saucillo, donde continúa vigente. Por el sistema de internado que desde entonces ofrece, la escuela es la única en su tipo en el estado de Chihuahua. Actualmente, la Normal Rural tiene una matrícula de 467 alumnas, tanto en la escuela como en el internado, estudiantes de licenciatura en educación primaria o preescolar. De este total, 21 alumnas son de origen indígena rarámuri y el resto procede de los estados como Durango, Coahuila, Sonora, Sinaloa e incluso del Estado de México. Este plantel, al igual que todas las normales rurales creadas a principios del siglo XX, responde al objetivo de acercar la educación a todos los rincones del país, pero sobre todo impulsar la preparación profesional de las mujeres estando en un internado. A la fecha, solo quedan 21 alumnas de la etnia tarahumara dentro de esta institución y 11 de ellas se dieron de baja debido a que no pudieron adaptarse a las reglas y costumbres de la escuela y el internado, explicó la directora de dicho plantel, Manuela Valles Ornelas, quien recalcó que esto ocurre durante el primer semestre de la licenciatura. Normal Rural de Salaices, Chihuahua. La Escuela Normal Rural de Salaices nació el 12 de enero de 1927 como Escuela Central Agrícola. En abril de 1927 ya se tenían los proyectos para la construcción del edificio y el 4 de agosto de ese año el encargado de las obras, Carlos Melo y Santander, informó que los terrenos para esta edificación ya estaban destinados. Melo fue el encargado de la construcción de la escuela y su primer director. La institución contaba entonces con 673 hectáreas que años después se redujeron a 350 por afectaciones para crear nuevos ejidos, como El Cairo, El Porvenir y otros. En diciembre de 1927 estaba a punto de terminarse la construcción y para 1930 se inscribieron los primeros alumnos. Para 1931 ya había 100 y la planta completa de maestros.
Fue hasta 1932 cuando se dio el verdadero arranque de las actividades del plantel. Los alumnos sembraban trigo, alfalfa y otros cultivos, además criaban varias especies de animales. Tenían una partida diaria de 59 centavos para comida por alumno, por lo que solicitaron un centavo como aumento. Los requisitos para entrar a la escuela eran dos: ser hijos de ejidatarios y ser mayores de 16 años. Trabajaban desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche y tenían 3 grados. Las actividades que se desarrollaban eran agricultura, horticultura, arboricultura, industrias rurales y ganadería, y las materias que se les impartían eran matemáticas, español, historia y civismo. Esta institución, conocida como Escuela Granja, formaba peritos agrícolas y maestros rurales. Pasó a ser Escuela Regional Campesina en 1933 con programa de 4 años, y en 1935 a 1941 atendió jóvenes de ambos sexos. En 1941 los varones que estaban en Flores Magón se trasladaron a Salaices y las mujeres que estaban en Salaices pasaron a Flores Magón. En 1940 se convirtió en normal rural con un programa de 4 años. Atendía quinto y sexto grados de primaria, a los que se les llamaba grupos complementarios. En 1940 a 1945 tuvo un programa de 4 años. La generación 1943 a 1949 fue la primera del plan de 6 años y tuvo 9 egresados. La normal de Salaices cerró en agosto de 1969, al igual que otras 13 escuelas hermanas, a causa de los movimientos de 1968. Mi entrada a la normal Vasco de Quiroga de Tiripetío pues fue un poco más complicada que otras normales, a lo que yo entiendo. En esta normal tenemos como principio lo que son los 15 días de semanas de inducción. En estas semanas pues hacen lo que es el agotamiento físico y tanto emocional, para ver si tú tienes la necesidad de pertenecer a la escuela, es decir, que no tienes otros recursos o a dónde más llegar, ya que esta escuela te otorga una beca de al 100%, pero también va incluido solamente para los alumnos que son de bajos recursos, es decir, que no tienen mucho dinero para costear sus gastos de estudio. Por esta cuestión se hacen estas semanas de inducción para saber quiénes son los que realmente requieren esa estadía en la escuela. Normal Rural General Matías Ramos Santos de San Marcos, Zacatecas. El presidente Plutarco Elías Calles construyó entre 1924 y 1926 varias escuelas para la formación de maestros rurales, entre ellas la de San Juan del Río, Querétaro. Esta latitud se fundó el 1 de febrero de 1926. El jefe de misiones culturales y orientador pedagógico de la Escuela Rural Mexicana, el maestro Rafael Ramírez, después de varios señalamientos, dictaminó que el cambio de esta era necesario a un lugar más favorable. En 1927, la Secretaría de Educación Pública avaló la petición del gobernador de Zacatecas, Fernando Rodarte, para contar con una escuela de este tipo en la entidad, gestión que se mantuvo con ahínco por Adolfo Medina. El 5 de febrero de 1930, Zacatecas recibió las pertenencias a 15 alumnos que terminarían sus estudios en la entidad y algunos trabajadores provenientes de la extinta Normal Rural de Querétaro en la estación ferroviaria de Río Grande. El profesor Manuel Bautista Reyes, primer director en la sede zacatecana, mandó colocar una leyenda en el frontispicio del nuevo edificio que marcaría su principal orientación: Pueblo, entra, esta es tu casa. Enterado del proyecto propuesto por la SEP de transformación de normales rurales a regionales campesinas, el gobernador, el general Matías Ramos Santos, informó que poseía un lugar con las condiciones necesarias para la nueva institución en una sede distinta, la ex hacienda de San Marcos, en la región de Vivaletes, al sureste de esta entidad. El 18 de agosto de 1933, las autoridades federales notifican que la normal rural pasaría de Río Grande a San Marcos. El 3 de septiembre de ese mismo año, 80 alumnos acompañados de sus maestros son recibidos por el barullo de campesinos del Valle de Loreto. Su llegada al sureste zacatecano convirtió a la normal rural en la institución educativa más importante fuera de la capital.
El director de la Normal Rural en 1953, el profesor José Santos Valdés, le asigna el nombre de su gestor y es llamada así la Escuela Normal Rural. Normal Rural El Roque, Guanajuato. La Escuela Normal Rural Gabriel Ramos Millán, El Roque, Guanajuato, fue fundada el 15 de mayo de 1926. Desde 1964 quedó convertida en una escuela normal especializada en la preparación de maestros normalistas para la enseñanza agrícola y las industrias rurales. Normal Rural de Atequiza, Jalisco. La Escuela Normal Rural Miguel Hidalgo de Atequiza, Jalisco. En sus inicios, esta Normal Rural de Atequiza se funda con una ideología socialista, ya que su fundación fue emanada del general y presidente Lázaro Cárdenas del Río en 1934. Normal Rural de Ciudad Guzmán, Jalisco. Para tratar de remediar la carencia de profesores en el medio rural, se crearon los Centros Regionales de Educación Normal en 1960 en Ciudad Guzmán, Jalisco, con un nuevo plan de estudios que con algunas adaptaciones se aprobó 3 años después para su aplicación en todo el país. Normal Rural de San Diego, Tecax, Yucatán. En primera instancia funcionó como centro educativo en 1934, luego por decreto presidencial pasó a ser propiedad de henequeneros de Yucatán, convirtiéndose en escuela práctica de agricultura, pero al no tener una respuesta positiva fue clausurada. El 1 de mayo de 1946 se crea la Normal Rural de San Diego, pero en 1969 es cerrada por los movimientos nacionales de 1968 y pasa a ser Escuela Secundaria Técnica número 3. La Escuela de San Diego marcó toda una época de desarrollo cultural, histórico, deportivo, social y económico del municipio de Tecax. Aún guarda tesoros invaluables para la comunidad docente del sur de Yucatán. Normal Rural Jeselchacán, Campeche. Esta sería una normal rural establecida en la península de Yucatán, cuya comunicación se unía con la capital por medio de los ferrocarriles. La escuela estaba programada para que se estableciera en el convento franciscano anexo a la iglesia, pero a principios de 1930 estaba inhabilitado. La inauguración se inicia el 13 de abril en el edificio de la escuela primaria Juan Molino. Egresó la primera generación mixta de 67 alumnos y 20 alumnas de esta institución, la cual había sido mixta desde 1930 a 1943, pero en el gobierno de Manuel Ávila Camacho se convierte en escuela rural para varones. Normal Rural de Molango, Hidalgo. En 1923, durante el gobierno de Álvaro Obregón y con la creación de la Secretaría de Educación Pública bajo el cargo de José Vasconcelos, se impulsó la construcción de escuelas rurales, entre ellas la Normal Regional de Molango, que posteriormente pasó a Actopan y luego a la hacienda de San Antonio en el Mexe. Fue hasta 1941 que adopta el nombre de Escuela Normal Rural El Mexe, y en 1943 cuando se le agregó el nombre Luis Villarreal. Por la Normal Rural del Mexe pasaron un total de 47 directores, siendo el primero Salvador Espinosa y el último Marco Antonio Escamilla Escamilla. Por sus aulas e internado se conocieron una serie de personajes que hoy militan en la izquierda y que, de acuerdo con la tesis de Marisol Vite Vargas 2010, tuvieron acercamiento con un cúmulo de signos y símbolos que se distribuían a lo largo de todas las áreas, que los llevaron a tener ese tipo de ideología. Normal Rural de Tenería, Estado de México. Fundada en 1927 por el general Lázaro Cárdenas, es una de las 37 escuelas rurales que surgió en aquella época como un intento de impulsar la formación de maestros que pudieran recorrer todos los rincones del país en busca de impulsar un modelo educativo. Hoy es una de las 17 normales rurales que aún funciona en el país, bajo un modelo que con el paso de los años dejó de ser funcional para el Estado y, por el contrario, se convirtió en un dolor de cabeza debido a la formación ideológica que desde sus inicios fue acunada en las aulas de estas normales. Normal Rural Mexe, Hidalgo. Su nombre lo debe a un distinguido profesor que fue jefe de Departamento de Enseñanza Agrícola Normal Rural entre 1935 y 1936. Otro momento importante sucedió durante el sexenio de Manuel Ávila Camacho en 1941.
ya que las escuelas regionales campesinas se dividieron en dos enfoques. Algunas se denominaron como escuelas prácticas de agricultura y otras quedaron como normales rurales. Entre 1927 a 1946 se conformó un internado mixto. Finalmente, entre 1993 a 2008 regresó a su modalidad mixta de internado. El MEXE se ha caracterizado a lo largo de su historia no solo por la formación de más del 60% de los docentes que ha alimentado las aulas de todas las escuelas. En 2003 inició un proceso de resistencia que trajo como consecuencia la suspensión del sistema de internado. A 13 años de su cierre, la lucha, resistencia y pertenencia de sus egresados ha dado frutos, pues se espera inicien el ciclo escolar 2021-2022. Normal Rural San Juan del Río, Querétaro. Entre 1924 y 1926 empezó la formación de la primera escuela normal rural en San Juan del Río. En febrero de 1928 inició sus recursos en esta última casona ubicada en la esquina de las calles de San Antonio y Leñadores, actualmente Mariano Jiménez y Reforma, mismo que terminan en noviembre de ese año. Su primer director fue Martín González, siguió Alfredo Izaguirre Díaz y el tercero fue Abel Reyes Pimentel. En el año de 1928 se traslada el director a su nuevo sitio y es entonces que desaparece la Escuela Normal Rural de San Juan del Río. Actualmente es la Escuela Primaria Mártir de Chihuahua, que antes fue la Enrique Pestalozzi. Normal Rural de Palmira, Morelos. El internado Palmira en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, 1944 a 1969, fue una escuela normal rural para niñas y adolescentes. Como institución escolar representó una fuente transmisora de conocimientos, valores y hábitos de una sociedad a través de actividades diseñadas para tal fin. La vida escolar en el internado Palmira se nutrió por un lado de una normatividad emanada del proyecto modernizador del Estado, pero por otra parte ésta se interpretó en función del bagaje cultural y el lugar social que ocuparon sus integrantes dentro de su cotidianidad. En esta ponencia se analiza la construcción del tipo de mujer y educadora que el Estado pretendió formar. Normal Rural de Amilcingo, Morelos. La Escuela Normal Rural General Emiliano Zapata de Amilcingo, Morelos, fue fundada en un periodo en que las instituciones de este tipo sufrían cambios importantes y se encontraban cada vez más alejadas del proyecto de un México moderno y urbano. En ella se formaron varias generaciones de profesores de educación primaria. La apertura de la Normal Rural de Amilcingo en 1947 intentaba cubrir las expectativas educativas feministas en Morelos, pues desde el cierre de la Normal Rural de Palmira en 1969 no se contaba con una escuela formadora de docentes donde las mujeres campesinas pudieran recibir una educación normal. Pues la verdad lo que se nos enseñó allí en la normal es muy vasto, ya que la normal cuenta con los 5 ejes, casi ninguna normal cuenta con esos ejes y pues la verdad nos ha ayudado bastante para vivir los problemas que se viven día a día en las comunidades, ya que a nosotros nos mandan casi siempre a las comunidades más marginadas y es donde se ocupan pues todos los saberes que uno aprende en la normal, desde cómo es tener un criadero de animales, cómo poder sembrar, y muchas otras cosas que uno como docente aportas a la comunidad y cómo saber también cómo unir a la comunidad con la escuela y con el docente para tener una buena comunicación. Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, es una institución educativa de nivel superior para varones. Esta fue fundada en 1926 por los profesores Rodolfo Bonilla y Raúl Isidro Burgos. Actualmente sigue con la formación para profesores de educación primaria. Normal Rural Enrique Rodríguez Cano de Perote, Veracruz, fue fundada en 1952
y destruida en 1969. Era una escuela varonil y su destrucción comenzó cuando el ejército tomó el sitio en vacaciones de verano, donde esta escuela se encontraba vacía de estudiantes y profesores, llevándose mobiliario y archivos para después demoler lo que se pudiera y así borrar toda información de las generaciones que habían logrado concluir sus estudios como profesores de educación primaria. Normal Rural Vanguardia de Tamazulapa, Oaxaca. Fundada en 1925, bajo el régimen del general Plutarco Elías Calles, comenzó a funcionar como internado en 1926 con aspirantes de ambos sexos con primaria terminada el día 28 de enero de 1931. Se traslada la escuela a la población de Cuilapan, Guerrero. En 1935 se decide regresar a la escuela a su lugar de origen para evitar conflictos. En el mes de marzo de 1944, el director de Educación General del Estado, el profesor Florentino Guzmán Cruz y el profesor Manuel Quirós Martínez hicieron las gestiones para que la normal fuera trasladada a la región de Tamazulapa del Progreso. Normal Rural de Tacámbaro, Michoacán. El normalismo rural mexicano nació en Tacámbaro, Michoacán, entre Sangre y Esperanza. Allí, en 1922, se fundó la primera Normal Rural, con una generación de 5 maestros que ejercieron su profesión en años turbulentos. Los maestros rurales, quienes se desplazaban a las comunidades para construir escuelas y concientizar a la población, fueron constantes víctimas de una violencia promovida por el clero y los hacendados. Esta primera Normal Rural luego fue trasladada a Irongarícuaro y poco después a Huetamo. En 1949 pasó a la ex hacienda de Coapa para formar la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga en Tiripetío. A Michoacán se le llama la cuna del normalismo rural no solo porque allí nació la primera normal rural, sino por el impulso que en la década de 1920 recibió la formación de maestros rurales. Entre 1920 y 1922, Francisco J. Mújica destinó casi la mitad del presupuesto estatal a la educación. Normal Rural La Huerta en Michoacán. La Escuela de la Huerta, tal como se le conoce popularmente en el municipio de Morelia del estado de Michoacán, es una institución educativa fundada por don Plutarco Elías Calles, siendo presidente de los Estados Unidos mexicanos en 1924 a 1928. La Escuela de la Huerta se fundó en los terrenos que ocupaba la antigua hacienda del mismo nombre, con una distancia de 5 kilómetros al suroeste de la ciudad de Morelia. Los trabajos de construcción de este edificio escolar se iniciaron en el año de 1925 y terminaron en 1926. La flamante construcción hecha de cantera rosa es una mezcla de estilos arquitectónicos. Normal Rural de Chambusco, Puebla. En febrero de 1926 se tuvo un acuerdo para ceder grandes extensiones de tierra. El 22 de mayo de 1927 se inicia la construcción del edificio de la escuela. Meses después se inaugura la Escuela Central Agrícola en 1928. En 1936 la Escuela de Chambusco se convierte en Escuela Regional Campesina. En 1941 pasa a ser Escuela Práctica de Agricultura y para 1960 en Chambusco inicia sus instalaciones la Escuela Normal Rural General Emiliano Zapata. En 1969 deja de ser Normal Rural y se vuelve Escuela Tecnológica Agropecuaria. Finalmente, en 1985 se transforma en lo que es hoy la Escuela Secundaria Técnica número 4. Una de sus nobles características de esta institución es que siempre conservó el carácter de internado para todas y todos sus alumnos y alumnas. Normal Rural Basilio Vadillo de Zaragoza, Puebla. El 2 de julio de 1956, la Secretaría de Educación Pública dictó el acuerdo de que la Escuela Normal Rural que funcionaba en Xochapulco se trasladara a Zaragoza. Ante esto, el gremio agrario cedió una parcela para acoger a los estudiantes. El 20 de julio de 1956, los alumnos de la Normal de Xochapulco llegaron a Zaragoza al ser obligados por los vecinos de aquel lugar.
La última generación de maestros de la Escuela Normal Rural de Zaragoza se registra en 1969, año en que el presidente Gustavo Díaz Ordaz clausuró 14 de las 29 escuelas normales rurales. Para 1970, en las instalaciones de la ex Normal Rural Basilio Vadillo, nace la Escuela Técnica Agropecuaria número 163, donde posteriormente cambió a Escuela Secundaria Técnica número 5. Normal Rural de Oaxtepec, Morelos. La Escuela Normal Rural Federal se creó en 1928. Fue una escuela particular hasta la década de los años 70 y es a través de la organización estudiantil en conjunto con padres de familia y campesinos de la región oriente de Morelos que se emprende una lucha para federalizar la escuela normal. La lucha estudiantil formó parte de los movimientos sociales que surgieron a nivel nacional y se manifestaron también en el estado de Morelos. El periodo de 1968 a 1976 se caracterizó por la manifestación de una gran variedad de luchas sociales. Normal de Tamatán, Tamaulipas. La historia refleja que la Normal Rural de Tamatán tiene su origen en 1933 con la fusión de la Escuela Normal Rural de Jaumabe del Ejido de los Ébanos y la Escuela Central Agrícola de Ciudad Victoria. Esta normal dio a luz una gama de educadores que fueron ejemplo de trabajo en los extensos campos agropecuarios del país, aunque su contexto laboral también llegó a las grandes ciudades con éxito. Por desgracia, el presidente Gustavo Díaz Ordaz, en su periodo de 1964 a 1970, ordenó el cierre de gran número de normales rurales, entre las que se encontró la Normal Rural de Tamatán. En su lugar nació la Escuela Secundaria Técnica número 6 de Ciudad Victoria. En el viejo edificio actualmente alberga el Colegio de Tamaulipas, además de oficinas administrativas de la Secretaría de Educación del Estado. Normal Rural de Tiripetío, Michoacán. Esta normal es la madre de todas las normales rurales del país, ya que fue la primera que se estableció en mayo de 1922. Su fundación fue en el municipio de Tacámbaro y de ahí pasó a ser una escuela nómada, pero fue hasta 1949 que encontró el territorio que hoy es su nido, en la ex hacienda de Coapa en Tiripetío, Michoacán. Ahí se impartieron las primeras clases en el edificio central de 2 pisos con la que estaba conformada. El primer secretario de la Secretaría de Educación Pública, José Vasconcelos, inició un programa piloto en las escuelas centrales agrícolas para formar a maestros campesinos. Es ahí que los hijos de campesinos desfilaron en los pasillos de las normales rurales para formarse como profesores. Normal Rural de Actopan, Hidalgo. Entre 1923 y 1935 se trabajaba la efímera existencia de 2 escuelas normales. Marisol Vite señala como la Escuela Normal de Molango, Hidalgo, se constituyó el antecedente a la Normal de Luis Villarreal, la cual subsistió 5 años debido en buena manera al apoyo de la población que pugnaba por sostener un internado, pero las dificultades financieras obligaron a su reubicación en Actopan y posteriormente en el Mexe. Normal Rural de Mactumaxá, Chiapas. Cuando el mundo entero estaba aún conmocionado por los efectos de la gran represión de 1929 en Chiapas, un 24 de febrero de 1931 surge una esperanza de llevar el bienestar y el desarrollo a las comunidades más marginadas. Nace así la Escuela Normal Rural Mactumaxá como una necesidad popular. La normal sería un centro educativo donde los estudiantes de origen campesino tenían una oportunidad de aspirar a concluir sus estudios superiores. Los maestros rurales aceptaban la misión de llevar la educación a los lugares más apartados de la entidad, creando el cimiento de toda oportunidad de desarrollo. Normal Rural de Jalisquillo, Nayarit. Emérita escuela que se recordará desde su surgimiento en 1930 y hasta el año de 1969, que fue cerrada bajo el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, cumplió cabalmente con la tarea que le fue encomendada de formar maestros con espíritu nacionalista, con vocación de servicio y sobre todo preparados para luchar contra el analfabetismo, los fanatismos de la época y construir las bases de la identidad nacional actual. Normal Rural de Teteles, Puebla. Esta escuela normal rural
Carmen Cerdán se fundó en 1926. Era una institución de formación profesional que tenía las licenciaturas en educación primaria, licenciatura en enseñanza y aprendizaje en telesecundaria y licenciatura en educación preescolar. Normal Rural General Mariano Escobedo, Galeana, Nuevo León. Fue fundada en 1930. Antiguamente se llamaba Escuela Regional Campesina y pasó a ser normal con modelo de internado. Dejó de funcionar en 1969 por orden del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz y se transformó en Escuela Secundaria Técnica número 1. Para finalizar, es muy importante mencionar el surgimiento de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, la cual tuvo importante quehacer educativo y político. Fue fundada el 18 de marzo de 1935 en la Normal Rural de El Roque, en Guanajuato, como organización nacional que representaba a los estudiantes de más de 30 escuelas normales regionales del país. La federación surge como una organización independiente en el cardenismo, como una tendencia a la organización de campesinos, obreros y estudiantes. Los estudiantes de origen campesino y socialista se proponían participar en la defensa de la educación pública y promover el derecho a que los hijos de los pobres tuvieran acceso a una educación que significara y transformara su realidad social. Se especifica que la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México nació bajo el calor de la lucha como organización revolucionaria en defensa de los intereses comunes de la juventud campesina, donde nace y cultiva la auténtica aspiración de los campesinos. De ahí nace una organización estudiantil cuya esencia de educar al pueblo y liberarlo de los opresores se vuelve la tarea fundamental de los maestros rurales. Después de la huelga que hubo en 1940, en el año de 1947 se manifiesta otra huelga en la que se gana lo siguiente: aumento de ración de 60 a 90 centavos, 37,000 pesos para la reparación de edificios, 36,880 pesos para medicamentos, 745 libros y donación de equipos individuales. Normal Rural El Roque, Guanajuato. La Escuela Normal Rural Gabriel Ramos Millán, El Roque, Guanajuato, fue fundada el 15 de mayo de 1926. Desde 1964 quedó convertida en una escuela normal especializada en la preparación de maestros normalistas para la enseñanza agrícola y las industrias rurales. Normal Rural de Atequiza, Jalisco. La Escuela Normal Rural Miguel Hidalgo de Atequiza, Jalisco. En sus inicios, esta Normal Rural de Atequiza se funda con una ideología socialista, ya que su fundación fue emanada del general y presidente Lázaro Cárdenas de